Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy nos adentramos en el mundo de la economía de principios del siglo XIX, a través de la correspondencia entre David Ricardo y Thomas Robert Malthus. Interesante, ¿verdad? Y tanto. Prepárense para descubrir no solo las ideas que dieron forma a la economía moderna, Claro. sino también la apasionante relación entre estos dos titanes del pensamiento económico. Exacto. Y es que estas cartas revelan mucho más que frías teorías económicas. Ya, A través de sus palabras descubrimos a dos hombres brillantes con personalidades cautivadoras y una profunda amistad que no temían desafiarse mutuamente en busca de la verdad, una amistad puesta a prueba por el fuego del debate intelectual. sin duda. Y uno de los puntos que más me ha llamado la atención es cómo la figura de Ricardo se aleja de la imagen tradicional del economista frío y calculador. Sí, es verdad. El obituario escrito por James Mill y los comentarios de Francis Place lo pintan como un ferviente defensor de reformas sociales. Casi un radical, ¿verdad? Es sorprendente descubrir que el hombre que abogaba por el interés individual como motor de la economía también defendía ideas como el sufragio universal, parlamentos frecuentes, Ajá. el voto secreto y la libertad de prensa. Esa aparente contradicción es precisamente lo que hace a Ricardo un personaje tan fascinante. Era un idealista, en el fondo, un pragmático que buscaba el equilibrio entre la libertad individual y el bienestar social. Esa es una pregunta que nos acompañará a lo largo de esta inversión. Y para comprender mejor las motivaciones de Ricardo, debemos adentrarnos en el corazón de su pensamiento económico, Hablemos de ello. el concepto de valor. Un concepto que en principio parece sencillo. El valor de un objeto se determina por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. La teoría del valor-trabajo, ¿no? Exacto. Pero Ricardo va mucho más allá. A lo largo de sus cartas, a Malthus añade capas de complejidad a esta idea, Ya veo. explorando el impacto de la escasez, Ajá. la maquinaria y la distribución del capital. Es como si estuviera construyendo un edificio colocando ladrillo a ladrillo cada argumento, cada ejemplo. Sí, para llegar a una comprensión más completa de cómo se genera el valor en una sociedad. Y uno de los ejemplos que utiliza para ilustrar esta complejidad es el del tejido superfino. Interesante. Ricardo argumenta que si la cantidad de este tejido en el mercado aumenta considerablemente, su valor total disminuirá, aunque la cantidad de trabajo para producir cada pieza siga siendo la misma. Esto nos lleva a una idea clave. El valor no solo depende de la cantidad de trabajo, sino también de la oferta y la demanda. Precisamente. Y es en este punto donde la conversación entre Ricardo y Malthus se vuelve aún más interesante. No son simples intercambios académicos, Entiendo. sino auténticos duelos intelectuales donde cada uno defiende su postura con pasión y rigor. Un choque de titanes. Sin duda, uno de los temas que más controversia genera entre ellos son las leyes del maíz. Así las famosas condos. Ricardo se opone firmemente a estas leyes que imponían aranceles a la importación de grano, encareciendo el precio del pan. Y lo hacía con conocimiento de causa. Por supuesto. Y lo hace no solo desde un punto de vista teórico, sino también desde su propia experiencia como terrateniente. En una de sus cartas, Ricardo utiliza el ejemplo de un terrateniente sin deudas, él mismo, para demostrar cómo estas leyes, aunque aparentemente beneficiaban a los propietarios de tierras, terminaban perjudicando la economía en su conjunto. Es decir, que Ricardo no solo veía las leyes del maíz como una mala política económica, sino que también las sentía en carne propia. Exacto. Y esta postura se conecta directamente con su visión sobre los beneficios. ¿En qué sentido? Para Ricardo, los beneficios empresariales estaban estrechamente ligados al coste de la mano de obra. Si el precio del grano subía, los salarios también tenían que aumentar para que los trabajadores pudieran comprar pan, lo que reducía los beneficios de los empresarios. Un razonamiento que seguramente no agradaba a muchos de sus colegas terratenientes, ¿verdad? Probablemente no. Pero Ricardo no era de los que se callaban sus ideas por miedo a la crítica, y esta misma valentía intelectual la vemos en su análisis de las leyes de pobres. Un tema que en aquella época de grandes desigualdades sociales generaba encendidos debates. Ricardo y Malthus, a pesar de su amistad, tenían visiones muy diferentes sobre cómo abordar la pobreza. Ya veo. Ricardo veía las leyes de pobres como un mecanismo para aumentar la demanda de alimentos, lo que a su vez incentivaba la producción y beneficiaba a los terratenientes. Malthus, en cambio, se mostraba mucho más preocupado por el impacto de estas leyes en el crecimiento de la población, que él consideraba una amenaza para el desarrollo económico. Dos visiones que reflejaban las profundas divisiones sociales y los dilemas éticos de la época. Y todo esto en un contexto marcado por la convulsión financiera de principios del siglo XIX, con las guerras napoleónicas recién terminadas y el sistema monetario en plena transformación.
Un escenario que sin duda influyó en sus discusiones sobre el oro, la moneda y el papel del Banco de Inglaterra. Sin duda, Ricardo, por ejemplo, se mostraba fascinado por la idea de una moneda puramente fiduciaria, es decir, no respaldada por metales preciosos. ¿Y qué le atraía de este sistema? Lo que le atraía de este sistema era su flexibilidad y su potencial para estabilizar los precios. Pero al mismo tiempo desconfiaba profundamente del Banco de Inglaterra, al que acusaba de abusar de su poder para manipular la oferta monetaria. De hecho, Ricardo llegó a proponer una reforma radical del sistema financiero, limitando el poder del Banco de Inglaterra, introduciendo un sistema de control más transparente. Una propuesta que, aunque no llegó a implementarse, demuestra la audacia intelectual de Ricardo y su compromiso con la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas de su tiempo. Era un visionario en muchos sentidos. Sin duda. Y esa desconfianza hacia el poder centralizado también se refleja en su visión del comercio internacional. Ricardo era un firme defensor del libre comercio, argumentando que los países se benefician al especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tienen una ventaja comparativa. Es decir, aquellos bienes que pueden producir de forma más eficiente que otros países. Exactamente. Y para ilustrar este principio, Ricardo utilizaba un ejemplo muy sencillo. Imaginemos dos países, Inglaterra y Portugal. Inglaterra es más eficiente en la producción de telas, mientras que Portugal lo es en la producción de vino. Lo que significa que aunque Inglaterra podría producir vino, le resultaría más rentable centrarse en las telas e intercambiarlas por vino portugués. Justamente. Y lo mismo ocurriría con Portugal, que obtendría más beneficios dedicándose al vino e importando telas inglesas. De esta forma, ambos países se benefician del intercambio comercial, aumentando su riqueza y bienestar. Un concepto que hoy en día nos parece evidente, pero que en la época de Ricardo era revolucionario. En un mundo dominado por el proteccionismo y las barreras comerciales, su defensa del libre comercio era un auténtico desafío al pensamiento económico establecido. Y no solo eso, Ricardo también comprendió la importancia del tipo de cambio en el comercio internacional. En sus cartas a Malthus analizaba cómo las fluctuaciones de las monedas podían afectar el flujo del comercio entre países. ¿Y cómo lo hacía? Se basaba en datos concretos. Sí, Ricardo utilizaba tablas comparativas para analizar las tasas de cambio entre Londres, Ámsterdam y Hamburgo, demostrando cómo la depreciación o apreciación de una moneda podía favorecer o perjudicar las exportaciones e importaciones. Es fascinante ver cómo Ricardo, con las herramientas que tenía a su disposición en aquella época, ya estaba analizando la complejidad del mercado cambiario y su impacto en el comercio global. Y esa misma agudeza analítica la aplicaba al estudio de los mercados internos. Ricardo fue uno de los primeros economistas en explicar con claridad la ley de la oferta y la demanda, destacando cómo la abundancia de un producto disminuye su valor mientras que la escasez lo eleva. Un principio que hoy en día nos parece básico, pero que en su época era una auténtica revelación. Exacto. Y no solo eso, Ricardo también se adelantó a su tiempo al criticar los monopolios. Argumentaba que aunque a corto plazo un monopolio puede beneficiar a un sector específico a largo plazo, perjudica la economía en su conjunto al distorsionar los precios y limitar la competencia. Un argumento que sigue siendo relevante en los debates actuales sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo. Sin duda. Y lo que hace aún más interesante la obra de Ricardo es la pasión con la que defendía sus ideas. En sus cartas a Malthus vemos cómo debatían con vehemencia, rebatiendo punto por punto los argumentos del otro, pero siempre desde el respeto y la amistad. Es como si estuviéramos presenciando un partido de tenis intelectual donde cada uno lanza sus mejores golpes, buscando superar al contrario, pero sin perder de vista el objetivo común, la búsqueda de la verdad. Y en este proceso de debate, ambos se enriquecían mutuamente. En una de sus cartas, Ricardo menciona su encuentro con Jean-Baptiste, otro grande del pensamiento económico de la época, y cómo discrepaban sobre el concepto de valor. Pero en lugar de aferrarse a su postura inicial, Ricardo utiliza ese debate para refinar su propio pensamiento y llegar a una comprensión más profunda del tema. Es admirable esa capacidad de cuestionarse a sí mismo, de no dar nada por sentado y de estar siempre abierto a nuevas ideas. Y esa búsqueda constante de la verdad, ese rigor intelectual se refleja en cada una de sus cartas. Ricardo nos enseña la importancia de analizar los datos con ojo crítico, de no dejarnos llevar por las ideas preconcebidas y de buscar siempre una comprensión más profunda de los fenómenos económicos. Y a pesar de las discrepancias intelectuales, la amistad entre Ricardo y Malthus se mantenía intacta. En sus cartas encontramos muestras de afecto y respeto mutuo, incluso en medio de los debates más acalorados. Ricardo invitaba a Malthus a su casa de campo Gatcombe Park para continuar sus discusiones. Imaginen esas tertulias, esos intercambios de ideas al calor de la chimenea. Sería fascinante poder viajar en el tiempo y ser una mosca en la pared durante esas conversaciones.
Escuchar cómo Ricardo con su aguda lógica exponía sus teorías mientras Malthus con su enfoque más empírico presentaba sus contrapuntos. Y todo esto en un contexto de grandes cambios sociales y económicos, la revolución industrial, las guerras napoleónicas, la agitación social, un escenario que sin duda influía en sus ideas y en la urgencia por comprender las fuerzas que movían al mundo. Y no olvidemos la influencia de otros pensadores de la época como James Mill, Jeremy Bentham y David Hume. Ricardo se nutría de sus ideas, las debatía y las integraba a su propio pensamiento. Es realmente inspirador ver cómo estas mentes brillantes se influenciaban mutuamente forjando un nuevo enfoque para entender la economía. Sí, y lo que es aún más fascinante es cómo las ideas de Ricardo trascendieron el ámbito académico y tuvieron un impacto real en las políticas económicas de su época. Porque él no se quedó solo en la teoría, ¿no? Absolutamente. Recordemos que Ricardo no se limitaba a debatir en salones o a través de cartas. Fue elegido miembro del Parlamento británico llevando sus ideas al corazón del poder político. Caramba. Imagino que su presencia en el Parlamento debió causar revuelo. Claro, un economista brillante, con ideas radicales para la época, defendiendo el libre comercio y desafiando los intereses de los grupos de poder. Un hueso duro de roer. Su estilo era directo sin rodeos, y sus discursos se caracterizaban por su lógica implacable. Un ejemplo claro de esto es su lucha incansable contra las leyes del maíz. Ya hemos hablado de cómo estas leyes afectaban a Ricardo personalmente como terrateniente, pero cómo se tradujo su oposición en acciones concretas dentro del Parlamento. Pues verás, Ricardo argumentaba con vehemencia que las leyes del maíz distorsionaban el mercado, encarecían el pan y perjudicaban a la clase trabajadora. Su postura, aunque impopular entre los terratenientes, fue ganando terreno gracias a su persistencia y a la solidez de sus argumentos. Y tuvo éxito en su lucha. Sí, aunque no de forma inmediata, Ricardo sentó las bases para el debate y la reflexión sobre las consecuencias de estas leyes. Su trabajo junto a otros economistas y reformadores contribuyó a la abolición de las leyes del maíz años después de su muerte, marcando un hito en la historia económica británica. Un logro notable que demuestra el poder de las ideas para cambiar el mundo. Y hablando de ideas revolucionarias, no podemos olvidar la propuesta de Ricardo para reformar el sistema bancario. Cierto, Ricardo era un crítico feroz del Banco de Inglaterra, acusándolo de monopolizar la emisión de moneda y de generar inflación. Propuso un sistema basado en una moneda respaldada por oro, limitando la capacidad del banco para manipular la oferta monetaria. Unas ideas que, aunque radicales para su época, anticipaban conceptos que serían centrales en la economía moderna. Exactamente. Ricardo comprendió la importancia de un sistema monetario estable y predecible para el buen funcionamiento de la economía, sentando las bases para el desarrollo del patrón oro que regiría el sistema monetario internacional durante gran parte del siglo XIX y principios del XX. Es asombroso cómo las ideas de Ricardo plasmadas en sus cartas a Malthus resonaban con tanta fuerza en el futuro, influyendo en las políticas económicas y en el curso de la historia. Su legado es innegable. Su análisis del valor, el comercio, la moneda y el papel del Estado siguen siendo relevantes en un mundo globalizado e interconectado como el nuestro. Ricardo nos enseñó a pensar de forma crítica, a cuestionar las ideas preconcebidas y a buscar siempre una comprensión más profunda de los fenómenos económicos. Y sus cartas a Malthus, además de ser un tesoro de conocimiento económico, nos revelan la fascinante historia de una amistad basada en el respeto, la pasión por el debate y la búsqueda incansable de la verdad. Una historia que nos inspira a seguir explorando el mundo de las ideas y a reconocer el poder del diálogo para construir un futuro más justo y próspero. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la fascinante correspondencia entre David Ricardo y Thomas Robert Malthus. Esperamos que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.